Sean muy bienvenidos nuevamente a Teo Vibes, donde hablamos de teología con un lenguaje sencillo y para todos. Espero que les esté gustando esta serie porque hoy día vamos a seguir con el capítulo 3 del libro de Burns Poitres llamado Razones para la obediencia a Cristo. Quiero empezar como siempre con una pregunta. ¿Qué es lo que más te motiva a hacer lo que tú haces? Y si aplicamos esto al servicio a la iglesia, ¿te motiva a servir a la iglesia? ¿Te motiva a ir a la iglesia? Y si te motiva, ¿qué crees que te motiva realmente a servir? Por lo tanto, ¿cuál debería ser nuestra motivación al servir a Jesús en todas las esferas de la sociedad? Quédate conmigo para descubrirlo. Vamos a dividir este capítulo en 3 grandes puntos, como es de costumbre. Servimos a Jesús por quien Él es, servimos a Jesús por quien nosotros somos y servimos a Jesús por un propósito mayor. Parece extraño en un canal cristiano estar hablando del por qué estamos sirviendo a Jesús. Incluso pensé si era necesario reseñar este capítulo o no. Finalmente decidí seguir los pasos del autor y vi que era súper necesario. Y en este capítulo vamos a ver por qué. Este capítulo funciona como una especie de cinturón de seguridad, antes de partir a toda velocidad a servir en las esferas que el Señor nos ha puesto. El capítulo pasado hablamos de tener nuestro gran panorama claro, quiénes somos y hacia dónde vamos. En qué historia nos estamos situando cuando partimos a servir. Y cómo el conocer esta gran historia es de vital importancia para entender quiénes somos y finalmente hacia dónde nos dirigimos. Piensa en este capítulo como algo similar, pero esta vez enfatizando más que el tener el panorama claro, es tener una actitud, un carácter claro y adecuado. El carácter que va alineado a las convicciones correctas del Evangelio de la mano para servir a Jesús con todo. El capítulo, como de costumbre, empieza con esta verdad universal que ya la hemos trabajado en capítulos anteriores. El Señor Jesús es Señor de todas las esferas de la sociedad. Jesús no es solo un gran maestro, un sacerdote, un influencer que nos motiva a hacer lo que tenemos que hacer. Él es Rey de Reyes y gobernante sobre todas las cosas. Podríamos terminar el video acá porque esta ya es una razón adecuada y suficiente para que obedezcamos al Señor. Pero ¿alguna vez has tenido esta experiencia cuando niño de tratar de argumentar con tus padres y quizá llegar a un punto donde tu mamá o tu papá te dice tienes que hacerlo porque soy tu padre o tienes que hacerlo porque soy tu madre? Algo similar ocurre acá. Nosotros debemos servir a Dios porque Él es Dios. Sin embargo, si la única razón por la cual obedecías a tus padres en el pasado era porque ellos son tu autoridad y no hay ningún sentimiento asociado de amor, de confianza, incluso de humildad, algo no anda bien. Porque en última instancia, aunque tus emociones en el momento de frustración no estén alineados, tú sabes en el fondo de que tus padres quieren lo mejor para ti y confías en ellos. Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Dios. Dios es digno de ser servido, porque incluso siendo el creador y el rey de todas las cosas, Él se hizo siervo para servir a una humanidad que estaba rebelada en contra de Él. Filipenses lo dice claramente. Y esto lo vemos en la práctica, ¿sí o no? Es mucho más fácil someterse a alguien que está en terreno contigo, sufriendo y sintiendo lo mismo que tú, que alguien que de pronto se ve lejano, distante y que realmente no sabemos si entiende por lo que estamos pasando. Es increíble pensar que Dios mismo se hizo siervo y vivió todas las cosas que nosotros hemos estado viviendo y sufrió todas las luchas que nosotros sentimos. Pero Él no solo es digno, sino que Él también es sabio. La Biblia dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por ende, seguir a Jesús incluso se ve como la mejor opción si nosotros queremos saber cómo vivir una vida sabia. Porque sí o no que es más tranquilizador someternos a alguien que sabe lo que está haciendo. Aquí les cuento una historia. Me acuerdo que en mi tiempo de colegio yo tenía un amigo que era muy bueno en química. Él siempre tenía las mejores notas. Yo, por otro lado, no sabía nada de química. Sin embargo, él misericordiosamente me invitaba a su grupo. Y yo confiaba en él porque yo sabía de que él tenía mucho más capacidad y mucho más sabiduría en esta área que yo. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. En YouTube cada vez hay más canales de bienestar, de vida saludable, de vida fitness, en fin, de bienestar en general. Y el éxito de estos canales se debe a que mucha gente quiere saber cómo debe vivir sabiamente. Muchos de estos canales son muy buenos. Sin embargo, ¿cuánto más sabiduría para vivir vamos a tener si vamos al mismo creador de la vida?
Pero no solo servimos a Jesús por quien Él es, sino que servimos a Jesús por quienes somos. La obediencia a Jesús no se trata solamente de una obediencia racional, donde la cual obedecerlo se ve como la opción más sabia y más lógica, sino que también se trata de una relación de amor, de afecto. Cuando amamos a Cristo, nuestra obediencia no se vuelve una carga, sino más bien una libertad, una respuesta natural de su amor por nosotros. Y el amor lleva consigo también alegría. Al estar en comunión con Dios, sabemos que no solamente estamos sirviendo al jefe, sino que también a nuestro Padre que nos ama, el cual tenemos una relación estrecha. Y esto lo vemos a lo largo de la Escritura. El ejemplo por excelencia claramente es Jesús. Él tenía una relación íntima y personal con Dios, siendo obediente incluso hasta la muerte, porque le alegraba hacer lo que Dios, su Padre, quería que él hiciera. Obedecer a Jesús, por lo tanto, queridos, trae alegría. No es una vida de restricción. De hecho, es algo más como una vida de satisfacción y libertad, si lo pensamos de alguna manera. Es muy común hoy en día escuchar acerca de libertad y realización, ¿sí o no? Amigos, familiares, incluso personas que admiramos, buscan la autonomía y la libertad para cumplir sus propias metas y sueños. Por lo tanto, si traes el cristianismo que habla de la renuncia de sí mismo, es casi como meterle una patada a este deseo de autonomía y libertad que tenemos. De alguna manera parece contradictorio, pero servir a Jesús es lo que realmente te hace libre y realizado. Yo encontré esta definición, mira lo que dice. La realización personal se define como el proceso y estado en que una persona alcanza sus metas, desarrolla su potencial y encuentra satisfacción en su vida, sintiéndose plena y en armonía con sus valores y aspiraciones. Podríamos resumir la autorrealización como ser lo que tú eres o quieres ser. ¿Cómo esto condice con el Evangelio entonces? Nos dice el autor. El ser humano fue hecho para vivir una relación íntima y cercana con Dios, mientras lo honra durante toda su vida. O sea, somos realmente realizados cuando estamos cumpliendo con el propósito por lo cual fuimos creados. Somos realizados, por lo tanto, cuando hacemos lo que somos hechos para hacer. Y ahí es donde entra el pecado. El pecado viene siendo como esta barrera que impide que el ser humano cumpla su propósito de la creación, que es honrar a Dios con toda su vida. El pecado entonces es lo que esclaviza, no lo que libera al ser humano. Y ojo, esto no quiere decir que el Evangelio se trate de nuestra realización personal, cosa que no es así, sino que en el Evangelio incluso encontramos la solución o el cumplimiento de los deseos más profundos de la humanidad. Pero también servimos a Jesús por un propósito mayor. Y el propósito mayor es la gloria de Dios y el testimonio para el mundo. Porque cuando obedecemos al Señor, reflejamos y mostramos al mundo qué significa estar conectados con Dios como originalmente era. Tal como mencioné antes, existe una percepción de que servir a Jesús es algo más bien esclavizador, es algo que te pone una carga encima. Y es por esa idea que es tan clave que nosotros como cristianos demos el testimonio al mundo mostrando que la libertad se encuentra al volver hacia el Creador y estar conectado con Él. Es tremendamente extraño y contracultural alegría en el sometimiento. En un lugar donde muchas veces se sospecha de las autoridades constantemente y a veces incluso por justa razón, infelizmente, podremos mostrar la autoridad que no defrauda, el Señor Jesús. Que es poderoso, sí, pero también es amoroso, es cercano. El autor termina con un recordatorio que, si bien no es nuestra motivación principal, es una de las motivaciones. La realidad del infierno, queridos, es un recordatorio de que vale la pena seguir a Jesús. El otro lado de la moneda es respecto a nuestra realidad eterna. Si bien tenemos que dejar claro que no somos salvos por nuestro servicio a Dios, también tenemos que tener claro que no someter nuestra vida a Jesús tiene consecuencias eternas. La Biblia habla del infierno como un lugar donde Dios manifestará su juicio. Si pudiésemos juntar todo lo que hemos visto hasta ahora, es que no existe solo una motivación para servir a Cristo. El autor nos muestra que todas juntas nos llevan a una vida de sometimiento integral delante de Él. Nos llevan a un servicio consciente de quién Él es y de quién nosotros somos. Por un lado, seremos humildes en reconocer de que Dios no nos necesita, queridos, pero aún así nos regala el privilegio de servirle. No somos, por lo tanto, merecedores de dónde estamos sirviendo y en qué iglesia estamos.
Esto nos libra de creer que somos imprescindibles para la misión. Por otro lado, entender que fuimos hechos para servir y someternos a Dios nos permite ser realizados y estar alegres y gozosos mientras estamos sirviéndolo. Esto nos ayuda a evaluar un poco si el servicio ha sido para nosotros una carga de pronto. Esto quizá pudiese indicar de que no estamos con un corazón adecuado en la misión, sea porque estamos amargos, porque estamos orgullosos, porque estamos poco agradecidos. Necesitamos volver a recordar el Evangelio, la realidad de quién Él es y de quién nosotros somos. Bueno, como pueden ver, este capítulo era de suma importancia tratarlo antes de que vayamos con toda velocidad a entender cómo poder servir en las esferas de la sociedad con una mente transformada. Porque no basta, queridos, tener solamente las convicciones correctas, sino la actitud correcta. De alguna manera este capítulo sirve para que miremos nuestros corazones y evaluemos las motivaciones por las cuales queremos generar este cambio. Muchas ideologías a lo largo de la historia han tratado de cambiar la sociedad de diversas maneras, pero solo el cristianismo, después de 2000 años de historia, ha tenido y sigue teniendo un impacto en todo el mundo. Un impacto que no solamente se reserva a la realidad de la iglesia, sino que las realidades sociales, las esferas de la sociedad. Y la forma del Evangelio ha demostrado ser distinta de las otras maneras. No actuamos en base al enojo, la ira o la violencia, pero tampoco lo hacemos pensando en llevarnos el crédito nosotros de este cambio, o que nuestro nombre sea recordado en la historia como uno de los grandes reformadores. Nuestro corazón, queridos, tiene que estar puesto en el lugar correcto para que Dios genere el cambio en nosotros y a través de nosotros. Y su nombre, el nombre de Jesús, sea exaltado el fin de cuentas. Recopilemos entonces lo que hemos visto el día de hoy. Servimos a Jesús por quien Él es, servimos a Jesús por quien nosotros somos y, tercero, servimos a Jesús por un propósito eterno. Por lo tanto, queridos, obedecer a Cristo no es simplemente una carga o no debería ser visto como una carga. Es un acto de amor, de sabiduría e incluso de alegría, de gozo. Nos trae propósito y una eternidad y tiene que ser experimentado con un corazón transformado. Bueno, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al video si piensas que este es un contenido relevante para tu vida y envíaselo a un amigo, una amiga, un familiar que crees que también sería bueno que escuchara sobre esto. Nos vemos en el próximo capítulo de Teo Vibes, queridos. Tengan un día lleno de bendiciones.